Muchas cosas a comentar porque esta semana ha sido bastante intensa, muy movida también en Wall Street y en diferentes activos. Hoy, ahora mismo, como estamos viendo, índices repuntando fuertemente también a estas últimas horas de la noche. Y damos la bienvenida ya a Rodrigo Oria, director de inversiones en Sebet Espinosa, y a Carlos Santiso, gestor de fondos en Andbank. Muy buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis? Hola, buenas noches. Hola a los dos. Arrancamos, si quieres, Rodrigo, contigo. Dato de empleo. Hemos visto hoy un dato sorprendente, bueno, por lo menos no era lo que esperaba el consenso. Sorprende con fuerza, 366.000 han sido las nóminas, 336.000 las nóminas que se han creado no agrícolas, tasa de desempleo que se mantiene en el 3,8%. ¿Está tan fuerte la economía como dice el gobierno de Joe Biden? ¿Se mantiene ese empleo resiliente? Bueno, voy a ser breve. Yo creo que no. Vamos a ver cómo este petróleo, bueno, el petróleo ya ha pasado de estar a $90 a bajar casi a $80. Y a pesar de decir que la economía está muy fuerte, el consumo de barriles de petróleo de Estados Unidos ha bajado a niveles de 8,2 millones de barriles, que es una cifra muy pobre, que no cuadra con la teoría de que la economía está tan fuerte. Entonces, yo creo que aquí, lo estabas hablando tú antes, gente que tiene 2, 3 trabajos para poder mantener el nivel de vida, y todo esto va a estar provocando una destrucción de la demanda que vamos a ver en el futuro. Yo creo que va a ser casi imposible evitar la recesión. Pues sí, nos comentaba Rodrigo, el petróleo, enseguida vamos a hablar de ello porque ha sido una semana muy movidita con el petróleo, los inventarios de gasolina, también de crudo, esa demanda también que está cayendo. Carlos, tú, opiniones sobre este dato de empleo desde Andbank, y ¿creéis que se debe también a eso, a ese movimiento que comenta Rodrigo de la gente está teniendo que buscar al final 2, 3 empleos para poder mantener su calidad de vida, lo que impulsa esa creación de nóminas? Bueno, el mercado americano es un mercado tremendamente flexible, donde hay mucho trabajo en vez de a tiempo completo, a tiempo parcial. Si desagregamos ambos conceptos, veremos que no es un dato de empleo tan increíble como podría parecer a priori. Y bueno, yo creo que la economía per se, hay muchas señales de que no está tan fuerte como puede reflejar ese dato de empleo, que como bien digo puede ser engañoso. No paran de subir las tasas de insolvencia de tarjetas de crédito, los impagos a vehículos de segunda mano, todas las variables que van antes de dejar de pagar tu hipoteca, que sería el último caso, están en niveles de tasas de mora equivalentes a lo que vivimos en 2020 y ligeramente por debajo de 2008. Y eso es un reflejo de la economía. Al final, si la gente puede permitirse hacerse frente a sus deudas, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay mucho más que rascar más allá del dato de empleo. Efectivamente, Carlos. Pasando al petróleo, que ya lo habéis comentado, repunta ligeramente hoy tras las fuertes caídas que hemos visto en los últimos días, sobre todo preocupaciones de la demanda. Comentaba Rodrigo, tema también de la gasolina, baja la demanda en los informes, pese a que los inventarios de crudo siguen cayendo. ¿Cómo veis el petróleo? Se hablaba hace, de hecho, unos pocos meses que se podía ir a $100 cuando empezaba a repuntar. Rodrigo, tú nos dijiste aquí en la anterior tertulia que cuidado, que podía ser, creo recordar la frase, corrígeme si me equivoco, que podía ser la aguja que pinchase todo, ¿no? Ese petróleo por encima de $90. Bueno, tanto como la aguja que pincha todo, no. Es como una puntilla, es una gota que hace colmar el vaso. Me gustan mucho lo que ha nombrado Carlos, el tema de la insolvencia, porque lo hemos hablado en este programa, lo de las tarjetas Revolut, tarjetas Revolving, y cómo vemos que hay que la morosidad está aumentando. Entonces, cuando está aumentando, la máquina de crédito, los bancos están temerosos de la situación, no están dando tanto crédito, y estamos viendo como la demanda esa de petróleo no es tan potente, a pesar de que Arabia Saudita ha hecho recuerdos voluntarios de producción.
porque sigues teniendo los recortes voluntarios, el petróleo hace un amago de subir y inmediatamente vuelve a caer. Y esto ya lo hemos visto varias veces este año. Hemos visto al petróleo pasar de los 70, volver a caer a 60 y 2 veces, y ahora vuelve a subir a los 90 para volver a caer. Yo creo que la demanda, cuando vemos los datos de consumo de barriles diarios, vemos que la demanda es débil. Es débil a niveles de septiembre del 2020-2021. Entonces, esto reflejando que la gente no está pudiendo gastar tanto en consumo discrecional, y cuando no pueden pagar muchas cosas, eso destruye demanda y se va a empezar a filtrar a otros sectores de la economía. Estamos viendo además, sorprendentemente, no sé, Carlos, si tienes alguna opinión sobre esto, además del petróleo, caer fuertemente las acciones de consumo defensivo. ¿Se debe a algo estas caídas que estamos viendo, Walmart, Coca-Cola, Pepsi, fuertes caídas también en activos defensivos? No te escuchamos, Carlos. Creo que estás muteado. Sí, perdón. Respecto al petróleo, lo poco que puedo aportar es que hay un déficit de oferta no de los últimos años, sino de los 15 últimos años enorme, y cuando la demanda empieza a flojear es porque flojea y con ganas. Porque oferta, hay una escasez de CAPEX desde hace muchísimos años, y el hecho de que no sé, o sea, esa oferta llegue y la demanda se resienta significa que la economía se está resintiendo, básicamente. Y respecto a lo que comentas, hablábamos de consumo defensivo. Sí, es una peculiaridad bastante grande de este mercado. ¿Por qué ha caído consumo defensivo? Porque es un proxy de los bonos. Consumo defensivo son empresas tremendamente maduras que suelen tener asociados rentabilidades por dividendo elevadas, crecimientos bajos y demás. ¿Qué significa esto? A este tipo de empresa las subidas de tipos les afectan enormemente, como no puede ser de otra forma, ¿no? Es como dentro del propio equity, dentro de la propia bolsa, es una estrategia defensiva invertir en este tipo de compañías, por lo que las subidas de tipos les afectan porque se vuelve más atractivo el bono libre de riesgo, como puede ser el americano o el europeo, que la propia rentabilidad por dividendo que te da una de las empresas de consumo defensivo, ¿no? Como puede ser Nestlé, Procter & Gamble y demás. Este es básicamente el motivo por el que caen. Pero ¿qué me sorprende? Que la exposición a tipos de interés es significativamente mayor en las empresas tecnológicas. Son empresas de crecimiento con duraciones bastante más elevadas que lo que puede ser consumo defensivo por su bond proxy. Y en cambio vemos que las empresas tecnológicas, las sospechosas habituales de siempre, apenas han caído. O sea, no han sufrido prácticamente nada. Lo que está sufriendo es el fondo de mercado, las small caps y segmentos como puede ser el real estate, por características similares a las que están sufriendo a consumo defensivo. Y me llama poderosamente la atención. Supongo que la explicación es el tren de la inteligencia artificial que está tirando para arriba la tecnología. No hay otra explicación. De la inteligencia artificial. Enseguida hablamos también de las small cap, Carlos, porque es interesante ver ahí lo que se está produciendo. Como decías, unas caídas que ya empiezan a ser bastante importantes, y caídas también las que lleva la renta fija. Hablábamos antes, hace unos minutos, de bonos pues a 2050, con vencimiento 2050, que ya están cotizando por debajo de los 50 centavos. Claro, todas estas caídas que se están produciendo en el mercado de renta fija, que a priori, claro, si mantenemos a vencimiento como la banca regional no pasa nada, pero si tenemos que vender, ahí es cuando incurrimos en unas pérdidas muy, muy importantes. Y mientras tanto, unos intereses que siguen disparados. Se habla ya del 5% en el interés a 10 años. Hoy tocábamos el 4,80 y pico, un poco cercano. El 30 años que tocaba el 5%, pero nada más tocarlo, volvía a rechazar. ¿Creéis que esa zona del 5% empieza a ser ya un poco zona límite? ¿A partir de qué nivel? Porque va a llegar un punto en el que se vuelva extremadamente atractivo a lo mejor coger unos rendimientos tan altos. Bueno, sí, unos bonos a largo plazo americanos, del gobierno americano, a 20, 30 años al 5%, yo creo que muchos fondos de pensiones firmarían poder tener un activo así en su portafolio, ¿no? Yo creo que si los intereses a largo plazo siguen subiendo, lo que va a provocar
es un reciclaje de dólares que están flotando fuera de Estados Unidos y va a empezar a fluir capital hacia los bonos americanos, ¿no? Y eso va a agravar aún más el problema que hay, que está apareciendo en la economía, que es la escasez de dólares en el sistema eurodólar. Eso, de hecho, estamos viendo cómo hay señales de que la base monetaria en lo que es el shadow banking, que es toda la banca a la sombra, se está desapareciendo. Y en un momento que se desaparezca esa liquidez, va a reflejar que hay unos problemas importantes de liquidez y que muchas empresas no van a poder pagar o no van a encontrar financiación. De hecho, los spreads de deuda basura, de junk bonds, con la deuda pública no son lo suficientemente altos y hay muchas empresas que están intentando refinanciar, pero no lo hacen porque ya los tipos que les están dando no les sale rentable. Tipos del 8 o 9% para algunas empresas es impagable. Entonces, esto junto al aumento de la morosidad y problemas que está apareciendo con los bonos italianos europeos, pues refleja que el sistema está entrando, bueno, da señales de estar gripado. ¿Haría esto? Estamos viendo en los últimos meses fuertes, bueno, algo que lleva produciéndose ya durante unos cuantos años, fuertes ventas de bonos estadounidenses por parte de otros bancos centrales, fuertes ventas por parte de China, fuertes ventas por parte de Japón, Arabia Saudita también. ¿Significaría esto que a medida que se vuelva más atractiva la renta fija estadounidense, podrían volver el resto de bancos centrales a comprar deuda estadounidense y generar mayor escasez todavía que comentabas de dólares? Hay que preguntarse por qué venden. Cuando, por una parte, puede ser que las tenencias de bonos o de letras del tesoro chinas hayan disminuido, pero hay que ver si ha sido por una bajada del valor nominal de esos bonos o porque están vendiendo. Aquí hay dos teorías. Hay la gente que apuesta por la desdolarización, que dice, bueno, se están deshaciendo de dólares porque se están desdolarizando. Hay otras personas, como yo, que opinamos que venden porque no tienen dólares. Venden las joyas del tesoro, las joyas de la corona. ¿Por qué? Porque como no tengo dólares, tengo que vender activos denominados en dólares para conseguir esos dólares que no tengo. Yo creo que eso es lo que está pasando, porque ¿por qué ibas a vender un bono que te da, o una letra del tesoro que te está dando casi un 5% ahora mismo? Prácticamente sin riesgo, que es el gobierno estadounidense. ¿Por qué lo ibas a vender justo ahora? Lo vendes, yo creo que es porque te faltan dólares en la economía. Carlos, opiniones de todo esto y de la renta fija también. Nos comentabas el otro día además que bueno, que empieza a ser de hecho bastante atractivo, ya está empezando a demandarse esas carteras investment grade con rentabilidades, como decía Rodrigo, a lo mejor para algunos fondos de pensiones puede ser incluso interesante fijar un 5% o 6%, que el interés sube un poco más, bueno, pero ya tengo mi 5% fijado, ¿no? Es una locura ahora mismo. Sinceramente, tiene poco sentido invertir en los grandes índices sabiendo las rentabilidades que hay. Te pongo un ejemplo. En un family office que soy el director de inversiones, invertimos hace año y medio en un vehículo de deuda privada, deuda no cotizada, que es muy conocido en España, en concreto es Oquendo, y pagaba Euribor más 4, Euribor más 5, creo que es. Claro, ahora mismo Euribor más 5 nos está dando una yield del 9% y podrías decirme, bueno, tiene mucho riesgo. Desde 2007 que lanzaron el primer fondo, los ratio, que son las pérdidas efectivas, están por debajo del 1% en todos los fondos que han ido saliendo. O sea, es un fondo de sesgo conservador, de hecho son senior loans, que ahora mismo están pagando un 9. Dime tú en renta variable dónde puedes obtener ahora mismo una rentabilidad anualizada del 9 a 5 años vista. ¿Los puedes conseguir en el año 2023? Sí, en el año 2024, quizás, pero a 5 años vista, ahora mismo las yields no salen. Coges Apple que cotiza a 30 veces beneficios, perdón, la inversa de 30, que es el earnings yield, es una rentabilidad del 3,3%, del 3,3%, cuando el Tesoro americano te está pagando un 5%. Es una situación que no tiene demasiada lógica, la verdad, y es mejor afianzar yields en activos que tengas controlados y conozcas bien. Ahora mismo conseguir yields del 5% en euros no es complicado y seguramente salgas mejor parado a 5 años vista de lo que vas a tener en los índices. Otra cosa son las small caps.
Gracias, Carlos, por ese movimiento muy bueno, ese 9% que decías anualizado, además, que algunos aplaudirían y dirían, lo fijamos ya. Por otro lado, me surge una duda, y esto es más una curiosidad que el otro día estaba pensando, lo comentábamos también aquí en la redacción de Negocios Televisión, y decíamos, ¿cómo de probable es? Vamos a decir que, por ejemplo, no llega esa demanda al mercado de bonos, siguen los intereses subiendo, pese a los intereses tan atractivos que estamos mencionando, la gente prefiere seguir invirtiendo pues, en renta variable o mover su dinero a otros activos. ¿Llegará un punto en el que si los intereses siguen incrementando, algunas voces incluso estaban hablando del 7%, 10%, que ya empiezan cada vez a ser más, si eso ocurriese, ¿podría llegar un punto en el que la Fed interviniese la curva? Se habla ya de a lo mejor intervenir algunos tramos, como pasó por ejemplo, en Inglaterra, con esos gilts, cuando los fondos de pensiones empezaron a flaquear, tuvieron que intervenir el 10 años comprando. ¿Podría la Reserva Federal hacer algún tipo de movimiento así? ¿Podría ser esa contradicción del año donde la Fed quiso llevar los tipos de interés más fuerte y cuando lo consiguió realmente tuvo que intervenir incluso el mercado? ¿Es posible ver algo así en Estados Unidos? Rodrigo, por ejemplo. No lo sé, la verdad. No sé si vamos a ver una actuación por parte así de la Reserva Federal. Yo creo que lo que va a tener complicado la Reserva Federal es cuando el colateral, que es los activos que se ponen como garantías en los préstamos internacionales, haya una corrida hacia los colaterales de mejor calidad y se desinvierta la curva. Yo creo que es un escenario bastante posible que haya una gran puja hacia activos de la mejor calidad y los tipos de interés a corto plazo se desplomen. Ahí va a tener muy complicada la Fed justificar esa facilidad inversa de la Reserva Federal a los tipos actuales. Yo veo un escenario bajista de tipos de interés en el corto medio plazo. Corto plazo me refiero a un año. Entre un año y 3 años no veo los tipos de interés al 5, 6, 7%. Me parecería, con el peso de la deuda y con la cantidad de deuda que hay en la economía y cómo estamos en el mundo, muy complicado mantener estas tasas de inflación y de crecimiento. Jamie Dimon, lo comentábamos la semana pasada, no sé si estaba en torno al 7%, puede ser. Carlos, no sé qué opinión tienes de esto, si es realmente viable ver unos intereses. Entiendo que si llegan al 7% estarás comprando nuevas carteras, estarás generando nuevas carteras de bonos para cerrar ese rendimiento, ¿no? Sí, no, está claro. A ver, yo creo que una situación de tipos de interés, ya no digo subiendo, sino los niveles actuales de forma sostenida durante varios años, no es asumible. No es asumible, uno, por los estados, que estamos en los niveles de deuda a nivel global prácticamente más elevados de la historia, y no es sostenible para las pérdidas que están sufriendo los bancos comerciales, que no olvidemos que son los que están más cargados de deuda gubernamental. Entonces, bueno, pues no solo van por ahí también los tiros. El coste de la deuda cada vez supone una mayor parte de los presupuestos en todos los países, salvo en las raras excepciones como pueden ser nórdicos, donde apenas hay deuda, pero prácticamente todas las áreas geográficas están en la misma situación. Creo que es algo que o cambia pronto o nos llevará al run de posibles insolvencias. Preguntaros sobre small caps. Las comentabas antes, Carlos. Siguen sufriendo. Entiendo que por ese movimiento nos lo explicabas antes, que era curioso por el movimiento de duración, pero también por ese movimiento de que a lo mejor el inversor se quiere proteger más en una empresa grande que en una empresa pequeña o con mayor riesgo. ¿Creéis que se habla ya de posible oportunidad ahí, que empieza a haber valoraciones muy atractivas? ¿Es realmente así? A ver, a 12 meses vista no tiene por qué necesariamente ser así. A 10 años vista es indudable. La oportunidad está ahí. Entonces dependerá de tu horizonte y del perfil de inversor que seas. El sufrimiento en las small caps hablamos de 25-30% desde máximos. Es relevante cuando los índices ni se han despeinado. Tiene lógica. Los flujos, siempre cuando la economía se resiente en las antesalas de una recesión, siempre las small caps son las primeras en sufrir. También es cierto que cuando la economía se empieza a recuperar después de una recesión, son las que afloran con una mayor fuerza, otorgan una mayor rentabilidad. Y también las small caps, bueno, no todas, pero en términos generales
suelen tener una posición de balance menos sólida, muchas no tienen rating, digamos que su situación crediticia es peor, por lo que una subida de tipos de interés les afecta más porque pagan más intereses, se quedan en una situación más delicada. Pero para mí, sabiendo seleccionar, nosotros tenemos el 70% del fondo en small caps. Y ese sufrimiento que nos llevamos este año, ¿no? Pero sabiendo seleccionar, hay small caps con caja neta, posiciones competitivas sólidas y a 10 años vista pues van a pulverizar a los grandes índices. Eso es así, no hay ningún tipo de duda por cómo funcionan los mercados, que es valoración. En el corto plazo podrán hacer lo que quieran, Apple podrá cotizar a 30 veces beneficios decreciendo sus ventas, pero dentro de 10 años dudo que sea así, sinceramente. Rodrigo, ¿alguna opinión sobre las small caps? Voy a ser breve. Yo coincido con Carlos. Hay que separar, coger y decir small caps bien o mal. No, hay que ver caso por caso. Yo evitaría las empresas que estuvieran más deuda. En general, siempre yo evitaría, pero eso como política de inversión, siempre evitar las empresas que estén muy apalancadas. En este caso, si empiezan a endurecerse las condiciones financieras, que todo indica que está pasando, todas esas empresas small caps, como ha dicho Carlos, van a sufrir más porque no van a poder refinanciar y te vas a poder encontrar una situación en la que, vale, muy bien, igual tu negocio no está sufriendo tanto, pero si no te dan crédito, se te cierra el grifo cuando llegas al banco, pues ahí es una situación muy compleja y además mucho de cuando una empresa va a pedir deuda o a los mercados y no tiene el volumen o el nombre, como puede ser Apple, para emitir bonos, pues no calificas y no te aceptan, no hablan ni contigo. Y por último os quería preguntar a los dos, esta semana vivíamos también cuando se conocían las JOLTS, esas vacantes de empleo, el lunes vivíamos un movimiento un poco extraño en el par dólar-yen, ese movimiento que rápidamente el yen caía contra el dólar y luego rápidamente recuperaba en apenas unos segundos. Algunos dicen que se trata de algoritmos que cuando saltaron esos niveles pues se pusieron a comprar yen. Otros decían que a lo mejor Japón había ya intervenido la divisa. ¿Hacia dónde creéis que van las próximas decisiones de Japón? Que está también en el punto de mira para ver cómo se desarrolla el año. Ueda parece ser que por ahora no quiere cambiar la política y mientras tanto un yen que sigue sufriendo y que está cerca de esa posible intervención. ¿Creéis que es viable, Carlos? La economía, el Banco Central japonés es bastante intervencionista, así que es posible esa intervención, basándonos en sus políticas pasadas. Sí que es posible. Japón atraviesa un momento bastante complicado a nivel macro, a nivel divisa, su nivel de endeudamiento, su bajo crecimiento, su pirámide demográfica. Hay un montón de aspectos que son bastante complicados. También los japoneses son muy diferentes a los europeos y americanos. El porcentaje de tenedores de deuda japonesa es en una absoluta mayoría los propios japoneses. No es así tanto en áreas como Estados Unidos y Europa. Está más repartida su deuda por diferentes áreas o países. Y bueno, es una economía con sus propias características. Es muy difícil predecir, pero está claro que ahora mismo está en una situación donde puede haber cierto intervencionismo, está en un momento bastante delicado. Rodrigo. Sí, muy complicada la situación en Japón. Aquí al final tenemos muerte por frío o muerte por calor. Al final Japón va a acabar estallando, no sabemos cuándo va a ser, no sabemos si va a ser una gran ola deflacionaria o van directamente que tener que imprimir dinero de verdad, no con QEs, no, impresión de dinero para sostener esa estafa que tienen allí montada. A mí lo que realmente me preocupa de Japón es que es un gran centro de eurodólares mundial, que hacen préstamos muy vinculados a China, que está también interconectado con Europa a través de los repos con bonos italianos. Entonces, la maraña que tenemos financiera mundial al final nunca sabe por dónde va a estallar, pero la situación es compleja. Y me gustaría resaltar un dato que me ha parecido muy curioso por parte del Banco Central de Inglaterra, que fue que estaban planeando, dijeron, dar préstamos directos a empresas del shadow banking. Entonces, aquí empiezan a haber un cierto reconocimiento por parte de los bancos centrales de lo importante que es la banca a la sombra, que es un dato que nunca se habla, pero están diciendo, aquí igual tenemos que dar préstamos directos
a todas estas entidades crediticias que no solemos hablar. Siempre hablamos de los bonos o hablamos de los fondos de pensiones, pero no de todo eso que está oculto dentro del sistema. Sí, muy interesante, Rodrigo. Lo dejamos para otra tertulia, para profundizar también en esa banca en la sombra que siempre nos mencionas y ver qué se está desarrollando ahí. Rodrigo Oria, director de inversiones en Seve de Espinosa, y Carlos Santiso, gestor de fondos en Andbank. Gracias a los dos, gracias por vuestros análisis. Como siempre, son muy bienvenidos y que tengáis un excelente fin de semana. Un placer estar aquí. Igualmente, hasta luego. Nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos con Gonzalo Cañete. Para el consultorio del viernes noche, pongan las preguntas que tengan para Gonzalo. Vamos a analizar también lo que están pasando en los índices. Enseguida lo vemos, en unos minutos estamos aquí.